Hola Viña, qué bueno que continúas con nosotros el día de hoy para nuestra reunión en línea, Viña en casa. Qué bueno es alabar al Señor juntos, qué bueno es adorar juntos en familia. Esto es algo que disfrutamos aún con todo esto que está sucediendo, con esta distancia entre nosotros. Seguimos adorando en un espíritu. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Quiero agradecerte mucho por estar con nosotros y en lo personal quiero agradecerles mucho a aquellos que han estado al tanto de nosotros estas últimas semanas, que nos han llamado o enviado un mensaje, nos han traído comida aquí a nuestra casa y ha sido algo increíble, ha sido un derramamiento de amor, por lo cual les puedo decir de todo corazón y de mi parte y de parte de Ale, mi esposa, que hemos sentido su amor, sus oraciones, el cuidado y la atención que nos han dado. No puedo decirlo suficiente. Un post en medios no hubiera sido, en las redes sociales no hubiera sido suficiente. Te lo quiero decir de todo corazón aquí en persona. Gracias por cuidar de nosotros, como sus pastores y como sus amigos y como familia. Estoy tan agradecido con Dios por ustedes y me da tanto gusto que podamos disfrutar este último domingo antes de Navidad, el 20 de diciembre, 4 días antes de Nochebuena. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que ya estamos al final de este 2020? Tantas cosas que han sucedido, que nos han sucedido, ¿verdad? Que hemos visto que ha cambiado la manera en que hacemos iglesia, aún en cómo conducimos nuestras vidas, nuestros trabajos, cómo tratamos con nuestras familias y cómo cuidamos de ellos. Todo esto ha sido un año muy diferente, pero escúchame, es parte y será parte de nuestra historia. Va a ser un capítulo difícil, va a ser uno de esos capítulos arduos en que vamos a ver cómo hemos sido estirados y cómo Dios nos ha ayudado a crecer a través de estos últimos meses. Pero no olvidemos que no editamos la historia, no editamos estos capítulos difíciles. Al contrario, son los que resaltan más para conocer quién es Dios, para conocer la realidad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a decir que es nuestro sanador si no hemos cursado enfermedad? ¿Cómo podemos decir que Él es nuestro proveedor si no sufrimos algo, una falta de algo? Dios está con nosotros y escúchame, a través de todo este año nunca nos dejó y nunca nos abandonó. Él ha sido el mismo ayer, hoy y por siempre. Así es que confía. Ten esperanza en esto, que la historia que Dios tiene escrita para nosotros continúa y no hay nada en este mundo que pueda contrarrestar los planes y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y precisamente hemos estado hablando sobre esto a través de todo el mes de diciembre. Hay una serie que hemos estado platicando, una excelente serie, hemos tenido buenos invitados que han platicado con nosotros. Y se llama la serie La historia aún no termina. Ahí dilo en tu casa conmigo, la historia aún no termina. Quiero que recuerdes eso, porque esta frase te puede llevar a través de tantas situaciones difíciles en la vida. Te puede recordar más bien que Dios no ha terminado con nosotros. Y que la historia de Jesús, la que celebramos este mes, está entrelazada con nuestra historia. Eso es algo asombroso, ¿sabes? Caer en cuenta de esto es algo asombroso. Que la historia de Jesús se entrelaza con nuestra historia. Y una vez entrelazada, escúchame, nada nos separará de Él. Y vamos a entrar en eso un poquito más adelante. No me quiero adelantar mucho, pero me emociona tanto lo que vamos a platicar el día de hoy. Dios tiene una historia escrita para cada uno de nosotros. Y cuando vemos la historia de la Navidad, algo interesante nos ha sucedido. Algo diferente nos ha sucedido y creo que se ve más marcado este año que otros años también. Muchas veces vemos la Navidad simplemente como una historia contenida en esta época. Cuando hace frío, cuando empiezan a vender los árboles, ¿verdad? Cuando empieza el Buen Fin. Vemos la Navidad como una historia que solo se contiene dentro de una época, una historia que desempolvamos
para contarla alrededor del árbol y los regalos, un pesebre, un bebé. Simple y sencillamente una historia. Pero la realidad es esta, que es una historia increíble que no puede ser contenida ni por el tiempo o por nuestras agendas. No puede ser contenida por nuestras tradiciones. Porque la tradición a veces encierra las cosas, a veces las tiene cautivas en un tiempo, en un lugar en donde no suceden en cualquier otro tiempo. Y lo que te vengo a decir hoy es que la historia de Navidad, la historia de Jesús, la cual está entrelazada con la nuestra, no se contiene a esta época, no se contiene a un tiempo. No se contiene a una celebración en tiempos como estos, en el mes de diciembre. No se contiene y tenemos que caer en cuenta de eso para que impacte, y no solo impacte, escúchame, que cambie nuestras vidas. La historia de Jesús, la historia que Dios ha preparado para nosotros, eso no puede nada más mantenerse dentro de una burbuja. No puede ser algo que agregamos solamente a nuestras vidas para mejorarlas. No, esto tiene que ser el centro de nuestras vidas. La historia de Jesús, la historia de redención, como hemos aprendido las últimas semanas. Esta historia de redención tiene que ser central en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y esta es la manera en que, una de las maneras en que Navidad no se contiene, la historia de Jesús no se contiene a este tiempo, a esta época. Y déjame empezar con esto el día de hoy. Si estás apuntando, te animo a que lo hagas porque vamos a pasar unas citas en la Biblia. Voy a tener unas frases que te van a ayudar a recordar lo que hemos estado platicando el día de hoy. Y quiero empezar con esto. Apunta, si tienes algo con que apuntar. La historia de Jesús nunca fue escrita para terminar en Navidad. La historia de Jesús nunca fue escrita para terminar en Navidad. Cuando lo piensas empieza a tener sentido, ¿verdad? Que la historia de Jesús, cuando la escuchamos, termina el 25, hay recalentado el 26, empieza a llegar el año nuevo, olvidamos todo lo que hemos estado preparando en nuestros corazones, si lo has hecho, preparando nuestros corazones para recordar ese día. Sabemos que no es el 25 de diciembre. Vamos a quitar eso del camino de una vez. Sabemos que no nació el 25 de diciembre. El hecho es que lo estamos celebrando. Estamos celebrando su nacimiento y su entrada, su invasión a esta tierra, a nuestro tiempo. Pero nada más termina el 25, 26, tal vez lo estires un poquito hacia el 27, pero se nos pasa esa historia ya después. Hemos estado leyendo el libro de Lucas, un capítulo cada día correspondiendo al día del mes. Hoy que es 20 de diciembre te toca Lucas 20 y vamos a ir haciendo eso hasta llegar a Nochebuena para terminar en Lucas 24. Y lo que eso nos ayuda a hacer, lo que nos ayuda a hacer eso es preparar nuestro corazón. Y yo creo que tiene un significado muy especial. No solo prepararlo para este tiempo y que el 24 termina y el 25 ya estuvo la cosa, ya terminó. No, para que la historia continúe después de eso. Para que continúe después de los días entre Navidad y Año Nuevo. Para que continúe después de Año Nuevo. A un nuevo año que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Con promesas que no fallan. Promesas de parte de Dios que no caen por suelo. Queremos que la Navidad vaya más allá de la Navidad. Y la historia de Jesús no fue escrita para terminar en Navidad. De hecho, nuestra historia y su historia están entrelazadas, escúchame, por la eternidad. ¿No es hermoso eso? Dios ha escrito nuestra historia de una manera que se va a entrelazar, que va a conectar y que no se va a separar. Y fue desde antes de que nosotros existiéramos y va a continuar después que nuestra existencia en esta tierra termine. Hay una eternidad tanto para atrás y hacia adelante. Y nuestras historias están escritas, entrelazadas por esta eternidad. Y así quería, escúchame, esto es lo más hermoso, así quería Dios que fuera la cosa. De hecho, en nuestra historia, como te digo, sigue entrelazada. Y el plan de Dios sobre nuestra historia siempre fue que en algún punto clave, en algún tiempo en tu vida y en mi vida, intersectaran estas dos historias.
que se convirtieran en una. Esa fue su intención y eso fue lo que sucedió. Y no fue porque nosotros fuimos tan buenos como para encontrarnos con Dios. Muchos piensan, pues llegué a la iglesia, encontré a Dios. Escúchame, Dios te encontró a ti. Dios me encontró a mí. Jesús fue el que tomó la iniciativa, el que dio su vida por nosotros para acercarnos una vez más al Padre Celestial. Quien vino en esta historia navideña, que vino como un humilde bebé, que vino y que moró entre nosotros, caminó entre nosotros y dio su vida. Y muchos conocen este versículo, Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17 nos recuerdan porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida, escucha, eterna, para que tengamos una historia eterna con Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La historia que Dios tiene preparada para nosotros, que se entrelaza, la historia de redención, no es para venir a condenarnos. Sí trae convicción de pecado. Sí trae convicción de que hemos errado, de que nos hemos separado de Dios. Y esto es un componente muy esencial en toda esta historia de redención. Pero también vino a salvar. Dijo que envió a su Hijo al mundo, no a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios sabe que este pecado, nuestro pecado, nos condena. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero Jesús ha venido a salvarnos, ha intervenido en nuestra historia. Nuestra historia estaba tomando una dirección horrenda. Estaba llevándonos a lugares que no necesitábamos ir. Nos estaba llevando a un lugar de destrucción y, escúchame, especialmente un lugar de muerte. Pero Jesús llega a la escena y la historia de Jesús intersecta con la nuestra. Y esa intersección es en donde encontramos redención. Es en donde tú y yo caemos en cuenta de nuestros errores, en donde nosotros rendimos nuestros corazones. Cuando decimos, Dios, yo quiero que seas la parte central de mi vida. No quiero que seas algo agregado solo para mejorar mis días, como mi amuleto de la suerte para que me vayan bien las cosas. No, quiero que seas el centro de mi vida, que tu historia invada mi historia, se entrelacen y que eso que escribiste aún antes de que fuera el tiempo, lo que escribiste en tu libro y no faltó ni una sola cosa, que esas dos cosas se entrelacen. Que la historia de redención en Jesús, mi historia que iba hacia la oscuridad, que iba hacia la muerte, intersecten y que me encontré con luz y la luz que iluminó mi corazón y mi vida y que me dejó ver las cosas que necesitaba ver. Eso es lo que estamos buscando. Y no sé si entiendes esto hasta ahorita, porque lo que te estoy diciendo, pero déjame decírtelo claramente. Por eso no puede contenerse la historia de Jesús en la Navidad. Lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando ahorita mismo es demasiado grande para ser contenido en una época. Es demasiado increíble, extraordinario, sobrenatural para ser contenido un día 25 de diciembre y tal vez un 26. No, es demasiado grande. Y el momento que caemos en cuenta de esto, Navidad explota y sale de esta época y va a invadir toda nuestra vida. Y no solo la historia de un bebé que nació en un pesebre, sino un Cristo que caminó entre nosotros, que no pecó, que dio su vida sacrificado por nuestros pecados aún siendo inocente y que 3 días después resucitó. Esa es una historia que vale la pena entrelazar con la nuestra, que vale la pena compartir con los demás. Lo que sucedió en Navidad fue un evento, no solo fue un evento histórico, fue la salvación para la humanidad hecha carne. Ya no era un Dios invisible, era Jesús hecho carne entre nosotros. Ahora tenemos que recordar que no solo empezó allí,
pero que sí se tornó en carne allí. No empezó allí, pero sí se tornó en carne allí. La historia es una que vemos mencionada desde Génesis y ahorita vamos a entrar allí. Y fue realizada en lo que leemos y conocemos en los evangelios. Ahora, tristemente, es un hecho que es más y más difícil. Este hecho es algo que es más y más difícil mantener enfocado, porque hay mucha distracción, hay mucha dificultad. Hoy ni se diga dificultad que ha habido en 2020, ¿verdad? Unos mejor queremos olvidarlo, queremos decir, ¿sabes qué? Este capítulo queda allá atrás escondido y nada más voy a entrar para referencia, para decir que hubo un 2020, ¿verdad? Pero aquí está la cosa, nosotros tenemos que caer en cuenta que se trata de mucho más de lo que vemos alrededor. Mira, yo sé, hemos platicado de esto. Y yo sé que tú lo sabes, se trata más de los regalos, ¿verdad? Bueno, debería de tratarse más de los regalos. Se trata más de un árbol, se trata más que la comida. Yo sé que tú lo sabes. Pero cuando hablamos de la historia de Jesús, estamos hablando de nuestra historia. Una en la cual somos el objeto de su afecto y su sacrificio. Se nos ha olvidado y es más y más difícil entender esta explosión que hace que la Navidad salga de esta época. Porque hay mucha distracción, hay mucha dificultad, hay enfermedad, hay trabajo, pero a veces inseguro. Muchas cosas están sucediendo alrededor y es fácil olvidarlo. Pero es una historia que debemos recordar más allá, como te decía, de la época. Más allá de un buen fin, más allá del sentir navideño. Porque mira, esta historia de redención, ¿recuerdas que hablábamos de la historia de redención? La historia de redención, la historia de Jesús invadiendo nuestro espacio, es una que empezó mucho antes de esa noche en Belén y que continúa mucho después. Empezó mucho antes que Belén y sigue mucho después que esa época. Y lo vemos en Génesis. Vea conmigo ahí, Génesis capítulo 3. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 15. Génesis 3, 15. Recuerda que estábamos hablando, porque que no es en donde empezó la historia en Navidad, pero sí es allí en donde se tornó en carne la Navidad, ¿verdad? Lo que es el verdadero sentir. No es solo sentir, no, el verdadero significado de Navidad. Y dice la segunda parte de Génesis 3:15, y está hablando aquí porque el hombre acaba de pecar, el hombre acaba de errar y hizo algo que no debería de haber hecho en el jardín del Edén. Pero desde entonces Dios hace una provisión para nuestra redención. Y esto es Dios hablando, y está hablando a Eva, y está hablando, también está la serpiente, y le dice, su descendencia, hablando de Eva, te golpeará la cabeza, porque el enemigo hizo caer al hombre, pero Dios dice, pero mira, su descendencia te golpeará la cabeza. Está hablando del Mesías, está hablando de Navidad, está hablando de Jesús llegando a la tierra, hecho carne. Dice, te golpeará la cabeza y tú, la serpiente, le herirás el talón. Está hablando del sacrificio en la cruz. Que esto va a ser, que Jesús va a venir, va a pisotear su cabeza, pero va a venir a un costo. Va a venir a un costo. No solo es que haya llegado en carne, pero que haya sacrificado su vida por nosotros. Aquí se encuentra una de las primeras referencias directas a Jesús y su historia entrelazada intencionalmente a la historia de la humanidad. Y aquí está otra de las frases que quiero que recuerdes el día de hoy, que nos va a ayudar en recordar lo que hemos estado platicando. Nuestra historia fue entrelazada con la historia de quién es Jesús desde un principio y no ha terminado. Nuestra historia fue entrelazada con la historia de quién es Jesús desde un principio y no ha terminado. Ahora, ¿qué diferencia hace en mi vida? ¿Qué diferencia hace en tu vida? Tal vez esta es tu pregunta el día de hoy también. Mira, varios de nosotros atravesamos la vida sobreviviendo. Varios de nosotros atravesamos la vida sobreviviendo, solo haciendo suficiente, como para pasar, como dicen por ahí, disculpa el término, de panzazo, ¿verdad? Con que pasemos así apenas, con que sobrevivamos. Muchos de nosotros
Estamos viviendo la vida solo sobreviviendo. Muchos de nosotros estamos satisfechos con recibir nuestra siguiente quincena. Esto es lo único que estamos buscando o lo más importante. Vamos a decirlo de esa manera. Y creo que se entiende cuando digo eso, que así hay necesidad, entendemos. Sí sabemos que hay que comprar mandados, hay que pagar una casa, un departamento en donde vivas. Sabemos que se necesita eso, pero muchos solo viven para ver ese siguiente cheque venir. Y una vez más, caemos en el modo de sobrevivencia, ¿verdad? Demasiados de nosotros tomamos la historia de Jesús y la nuestra y solo las asociamos con Navidad. Solo lo asociamos en Navidad. Cuando haces solamente lo suficiente en un área de tu vida, lo más seguro es que vas a hacer solo lo suficiente en todas las otras áreas. Ay, esa dolió, ¿verdad? Esa caló un poquito, dimos en un nervio. Pero cuando nada más sobrevivimos en un área de nuestras vidas, nada más buscamos sobrevivir en las otras áreas de nuestras vidas también. Y lo que sucede en Navidad, decimos que qué buena historia la de Navidad. Creemos que Jesús vino, creemos que Él nació, pero el bebé se queda en el pesebre. Y nuestras vidas continúan igual. Estamos satisfechos con suficiente, con que la historia se contenga en Navidad. Y más de nosotros olvidamos que lo mejor que pudo haber sucedido en nuestras vidas fue que encontramos a Jesús, y muchas veces en el capítulo más inesperado. Y olvidamos que Él quiere, escúchame, que la historia continúe. Por eso decimos, por eso le dimos este título a esta serie, que nuestra historia aún no termina. Y no termina, no por voluntad nuestra, no termina porque Jesús no quiere que termine. Sácate de la cabeza que Dios está enojado contigo. Sácate de la cabeza que por el error que has cometido o lo que ha sido tu pasado, tu historia no es digna de continuar. Sácate eso de la cabeza. Porque vino Jesús, nació, vivió entre nosotros y dio su vida por nosotros. Él no daría su vida por algo que no vale la pena y la dio por ti. Reconocer este hecho te ayudará a sacar Navidad, la historia de Navidad, fuera de esta época, fuera de estos días solamente. Porque esto marca, como te decía, un parteaguas en la historia humana y en la historia humana individual también. La historia con Jesús aún no termina porque Él quiere que continúe. No quiere terminar contigo y una vez que cometes un error, una vez que tropiezas, no quiere que caiga el rayo de que te alejes de Él. Al contrario, Él está buscando que cuando cometes un error, que cuando tropiezas, reconozcas, te arrepientas y te acerques a Él. Su palabra nos dice que con una vez te acercas a Dios, Él se acerca a ti también. No olvides estas palabras, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Este es uno de mis versículos favoritos y quiero que vayas ahí conmigo, no quiero que perdamos esto. Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Apúntalo allí en tus notas. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, allí te voy a dar oportunidad. Romanos 8, 35 al 39. Y recuerda, este es el punto. La historia con Jesús aún no termina. Y no termina porque Él quiere que continúe. Esto es lo que Él quiere para nosotros. Con permiso. Romanos 8, 35. Dice, y me encanta esta traducción: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Vale la pena leer eso otra vez. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre. O que estamos en miseria, o que en peligro, o bajo la amenaza de muerte. Así es que Pablo empieza a abarcar todas estas cosas. Quiere asegurarse que este punto llegue a casa.
Y dice el 37, bueno, el 36 dice, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. Y él está respondiendo ya a su pregunta. Dice que esta pregunta que veíamos, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas y aflicciones? Dice Pablo, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así como que, al final de leer eso, ¿verdad? Ahí subráyalo en tu Biblia. Recuerda esto. Dios quiere, Jesús quiere que nuestra historia continúe con Él, con su historia. Ese es su deseo. Y Pablo está convencido, bajo la unción del Espíritu Santo, escribe estas palabras y hace una de las preguntas más relevantes que puede hacernos a nosotros los hijos de Dios. ¿Acaso nos deja de amar Dios si tenemos problemas o aflicciones? ¿O vemos la cosa difícil? Dice, claro que no. No hay nada que nos va a separar de Él. En otras palabras, escúchame, una vez entrelazada nuestra historia con la de Él, nada nos puede separar de su amor. Y Él ha estado esperando ese día cuando tú tengas ese encuentro. Él está esperando ese día cuando renuevas tus votos con Él. Él espera ese día cuando te despiertas y lo primero en lo que piensas es tener un tiempo con Él, leer su palabra, pasar un tiempo en oración, conocerlo más. Esto es parte de la historia y nada te puede separar. No hay enfermedad, escúchame. No hay dificultad que pueda separarte. Dice, no hay ángeles, no hay demonios, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que pueda separar tu historia, mi historia, de la historia de Jesús. Nuestros problemas, las aflicciones, la miseria, la enfermedad, nada de eso detiene nuestra historia. Al contrario, agrega a ella. Nuestras experiencias con Dios a través de la dificultad son los capítulos más interesantes y significativos. Déjame hacerte esta pregunta el día de hoy. ¿Qué si hoy Dios te está recordando que así como la historia de Jesús no se contiene en la Navidad, tu historia no se contiene en un evento tampoco? Tu vida no se contiene ni en una victoria ni en una dificultad. Tu vida no se contiene a ese tropiezo o esa promoción. ¿Qué si fuiste hecho para más? Para crecer, para acercarte más y más al autor y consumador de tu historia. Escucha, nuestra vida no se contiene a un solo evento, así como Jesús no es contenido a la Navidad. Eso es lo que significa cuando tu historia y la historia de Jesús se entrelazan. Así como no es contenido a su historia Navidad, que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, a Jesús a través de la palabra de Dios. Jesús quien es, como dice Juan, la palabra. La palabra era Dios y estaba con Dios, y nada de lo que fue hecho fue hecho sin Él. Este es el Jesús del quien estamos hablando. Y una vez que nuestra historia se entrelaza con la de Él, no hay nada que puede contenerlo. Nuestra vida no se contiene a un solo evento, así como Jesús no es contenido a la Navidad. Y nuestras historias, escúchame, están compuestas de los tiempos buenos, así como los aparentemente oscuros. Son historias, y tú me has escuchado decirlo esto antes, son historias completas. Nuestra historia con la historia de Jesús, una historia completa. Y déjame terminar aquí el día de hoy. Que si hoy no estás satisfecho con tu historia,
que si hoy no estás satisfecho con tu historia, algo ha sucedido. Tal vez estás en un capítulo difícil. Tal vez has estado viviendo estancado en un capítulo anterior. Lo más probable es que te has, como te decía, quedado estancado en algún lugar. Tal vez en un tiempo oscuro, hasta en un tiempo de victoria, en victorias pasadas, ¿verdad? Sabes, no podemos quedarnos estancados en lugares malos o buenos. No podemos contener la historia a un evento. No podemos contener la historia que Dios ha escrito, una historia excelente, extraordinaria. No puede ser contenida a una época. Tu historia y mi historia fueron escritas para moverse hacia adelante. Si hay algo que quiero darte esta Navidad es esto. Tu historia y mi historia fueron escritas para movernos hacia adelante. Así como la historia de Jesús no se contiene a la Navidad, nuestra historia, entrelazada con la de Él, no se contiene a una época en nuestras vidas. No fuiste creado, tu historia no fue escrita para mantenerse en un lugar, para quedarse en un evento sea difícil, o un evento que tal vez fue bueno, una victoria, y ahí te quedas. Tu historia no puede ser contenida a una época, así como la historia de Jesús no se contiene a la Navidad. El día de hoy quiero que escuches esto, y se encuentran estas palabras en Isaías, y a mí me encantan, y son tan significativas para este tiempo. Isaías 9, 6 y 7 dicen esto: pues nos ha nacido un niño. Isaías profetizando sobre el nacimiento de Jesús. Nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La historia aún no termina, porque nuestra historia está entrelazada con un Dios eterno. Y esos lazos de amor que nos han acercado a Él, nada ni nadie los puede romper. La Navidad, la historia de la Navidad, va más allá de la Navidad. Nuestra historia, entrelazada con la historia de Jesús, va mucho más allá de cualquier capítulo, cualquier evento, cualquier dificultad. Estamos entrelazados con Él y nada nos separará de su amor. Ora conmigo el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestros corazones. Estos corazones que tal vez hayan sufrido a través de capítulos difíciles, dificultades, Señor. Tal vez lo están pasando el día de hoy y parece que nuestra historia aquí termina. Que nuestra historia no va a salir de aquí. Pero algo hemos aprendido y que tu palabra nos ha mostrado. Y es el hecho que nuestra historia está entrelazada con la tuya, Jesús. Que nuestra historia está eternamente entrelazada contigo. Y nada ni nadie nos separará de este gran amor. Tú quieres que continúe la historia. Hay más por delante. Hay más que has escrito, el autor de nuestra historia. Hay más que has preparado para nosotros. No queremos olvidar eso el día de hoy. Y conforme nos enfilamos hacia el final del año, recordamos que nuestra historia no ha terminado. Sí, ha sido difícil este año. Sí, hemos caído en enfermedad. Sí, ha faltado. Sí, ha habido situaciones menos que ideales. Pero tú has estado con nosotros. Y se va a mostrar ser este el mejor año de nuestras vidas. Porque hemos aprendido a apreciar lo que tenemos. Hemos aprendido a apreciar nuestras familias, nuestra iglesia. Hemos venido a apreciar la historia de nuestras vidas. Nuestra historia, Señor, amarrada, entrelazada con la tuya. Una gran historia de redención. Una historia de amor que revivimos día tras día cada vez que tenemos un encuentro contigo.
Estamos tan agradecidos que Jesús nació. Pero también, Señor, estamos tan agradecidos que no se quedó en un pesebre. Estamos tan agradecidos que no se hizo hacia atrás, Señor, cuando fue tentado por Satanás. Te damos gracias porque vivió una vida sin pecado. Te damos gracias porque dio su vida por nosotros. Te damos gracias porque al tercer día, después de ser crucificado, se levantó de entre los muertos. Te damos gracias porque regresó y estuvo con sus discípulos. Estuvo con varias gente y nos enseñó cómo seguir caminando contigo. Gracias te damos porque al ascender nos dio su Espíritu Santo. Y hoy ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. Oh Señor, esta historia solo es la punta del iceberg. Solo es la punta del iceberg. Hay tanto más que hay que escribirse. Y al terminar este año, Señor, queremos agradecerte por cómo nos has estirado, por cómo has obrado en nosotros, cómo has abierto nuestros ojos, cómo has abierto nuestros corazones, preparados para lo que está por venir. No importa qué es lo que se venga contra nosotros. Mayor eres tú que está en nosotros que cualquier cosa que pueda encontrarse en este mundo. Gracias, Señor, porque nuestra historia no ha terminado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy tan alegre el día de hoy, Viña, de poder compartir contigo una vez más. Pasamos un par de semanas un poquito difíciles allí. Pasamos unas noches un poco difíciles. Pero sus oraciones las sentimos y créanme que esta palabra estaba dando vuelta en mi corazón una y otra vez. Roberto, tu historia no ha terminado. La historia de Viña no ha terminado. De las familias de Viña no ha terminado. Porque tu historia está entrelazada con la mía. Hoy esa era una palabra tanto para mí como para ti el día de hoy. Que tengas un maravilloso día, ten una excelente semana. Haz los preparativos para estar con aquellos que tienes en tu casa. Cuídate mucho. Haz lo que tengas que hacer para disfrutar un tiempo juntos. Mira, los regalos y la comida va y viene, pero familia, eso es lo importante. Disfruta esta semana, recibe un gran abrazo de parte de mí, de parte de la pastora, de Ale, de parte de nuestra familia. Los amamos, te lo digo de todo corazón y no puedo esperar para el 2021, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Que tengas una maravillosa semana. Dios te guarde, te cuide y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta luego.